A tan solo 60 kilómetros de la costa venezolana, la isla de Curazao se ha convertido en un punto estratégico que podría cambiar el destino de toda una nación. Bajo órdenes directas del Pentágono, tropas del Comando Sur desembarcaron en silencio, trayendo consigo no solo soldados, sino un mensaje claro: el tiempo de Maduro se está acabando. Curazao, hasta hace poco conocida por sus playas turísticas, hoy se transforma en un portaaviones natural de los Estados Unidos en el Caribe. Desde allí, marines fuertemente armados, buques de guerra, aeronaves de vigilancia y hasta un submarino nuclear se organizan en una base avanzada. Cada movimiento está calculado, cada paso supervisado, como si el tablero latinoamericano se hubiera transformado en una partida de ajedrez, donde el chavismo es la pieza acorralada. El despliegue no es simbólico. Es un aviso al mundo de que la paciencia de Washington terminó. El mensaje de Trump resuena como un eco. No habrá negociaciones, no habrá diálogo, solo presión hasta la rendición. Donald Trump nunca fue un presidente de medias tintas, y en el caso de Venezuela su mensaje fue contundente. Nicolás Maduro debía ser neutralizado. Para Trump, el chavismo no solo representaba un régimen autoritario en América Latina, sino también un desafío directo a la influencia estadounidense en el continente. El Pentágono recibió una orden clara: mantener presencia militar en el Caribe hasta que Maduro cayera. No era una maniobra diplomática ni un simple gesto de presión. Era un cerco, calculado con precisión quirúrgica, que mostraba al mundo que Estados Unidos estaba dispuesto a actuar sin vacilaciones. Mientras tanto, los medios norteamericanos informaban que la operación contaba con el respaldo de buques de guerra, aviones de vigilancia y submarinos nucleares. El mensaje era evidente: cualquier país aliado de Maduro que intentara apoyarlo en el Mar Caribe se enfrentaría al poderío militar estadounidense. La estrategia de Trump se centraba en enviar un mensaje doble: a los venezolanos que el fin del régimen chavista estaba próximo, y a los adversarios internacionales que Washington no toleraría rivales en su patio trasero. Curazao, una pequeña isla caribeña conocida por sus paisajes y turismo, se ha convertido en el centro de una operación militar de gran escala. Para los estrategas del Pentágono, su posición geográfica es un tesoro, a solo 60 kilómetros de la costa venezolana y con salida directa a las rutas navales del Caribe. Allí, los marines han levantado una base avanzada que funciona como un portaaviones en tierra firme. Desde este punto, helicópteros AH-1 Viper, blindados, LAV-25 y tropas de élite se mantienen en constante entrenamiento. Cada ejercicio simula un escenario real de combate en territorio venezolano, ya sea una incursión rápida para capturar objetivos clave o una intervención más prolongada en zonas urbanas. Pero la isla no solo sirve de plataforma militar, también actúa como un centro de inteligencia. Drones de vigilancia sobrevuelan el espacio aéreo cercano y buques equipados con radares rastrean movimientos sospechosos en las aguas que rodean a Venezuela. Nada escapa al ojo norteamericano desde este enclave estratégico. Para Maduro, la presencia en Curazao es como una daga en el cuello. No importa cuán blindado esté en Caracas, sabe que a menos de una hora de vuelo hay una fuerza capaz de desestabilizar todo su aparato de poder. Los marines estadounidenses no son un ejército común, son una fuerza de élite diseñada para actuar en los escenarios más hostiles del planeta, desde desiertos abrasadores hasta selvas densas y ciudades en ruinas. En Venezuela, su preparación encuentra un terreno perfecto para desplegar todo su arsenal de tácticas. Cada soldado del cuerpo de Marines está entrenado en operaciones especiales, combate urbano y guerras no convencionales. Muchos de ellos han pasado por Afganistán, Irak y Siria, acumulando experiencia en situaciones de alto riesgo. Esa experiencia, forjada en los conflictos del Medio Oriente y Asia, ahora se enfoca en América Latina, adaptada a la geografía y a las tensiones políticas de la región. Su equipamiento también marca la diferencia. Portan fusiles M4A1, armas versátiles y precisas. Cuentan con vehículos blindados, diseñados para movilidad rápida en terrenos difíciles, y helicópteros, capaces de proporcionar apoyo aéreo letal en cuestión de segundos. Todo ello crea una combinación de velocidad, contundencia y tecnología difícil de enfrentar. El mensaje de Washington es claro: cualquier operación en suelo venezolano sería rápida, de alto impacto y con capacidad de desarticular el poder militar de Maduro en cuestión de días.
Mientras los Estados Unidos estrechan el cerco desde el Caribe, Venezuela vive una tormenta interna que amenaza con desgarrar al país desde adentro. Nicolás Maduro intenta proyectar fuerza en sus discursos, pero la realidad en las calles es muy distinta. Protestas masivas han sacudido al régimen durante meses, dejando más de 75 muertos y miles de heridos. La represión es brutal, pero no logra detener la ola de descontento. El pueblo venezolano sufre hambre, falta de medicinas y una economía colapsada. Millones de personas han huido a países vecinos en busca de un futuro mejor, mientras los que permanecen enfrentan la escasez y el miedo diario a la violencia estatal. En un intento desesperado por sostener su poder, Maduro ha obligado a civiles, incluso ancianos, a portar armas, prometiendo apenas un salario simbólico y un fusil para sobrevivir. Pero esa estrategia es un arma de doble filo. Muchos aceptan el arma no por lealtad, sino por necesidad, y en silencio esperan la caída del dictador. Al mismo tiempo, dentro de las Fuerzas Armadas se multiplican los desertores, debilitando aún más la estructura de mando. La verdadera amenaza para Nicolás Maduro no solo proviene del exterior, sino también de su propio círculo más cercano. Cada día que pasa, el régimen se corroe desde adentro, con oficiales que desertan y soldados que se niegan a reprimir al pueblo. El ejército venezolano, debilitado por años de corrupción y falta de recursos, enfrenta un dilema insostenible. Muchos militares han visto a sus familias sufrir la misma miseria que el resto de la población. Y cuando la lealtad se enfrenta al hambre, la obediencia empieza a resquebrajarse. Las deserciones no son aisladas. Cientos de uniformados han cruzado la frontera hacia Colombia y Brasil, entregando información valiosa sobre los movimientos internos del régimen. Otros, aún dentro del país, actúan en silencio, esperando la oportunidad para traicionar desde adentro. Maduro, consciente de este peligro, ha promovido a miles de oficiales al rango de general para comprar su lealtad. El gigante sudamericano no podía permanecer en silencio ante el avance militar de Estados Unidos en el Caribe. Brasil, históricamente actor clave en la región, decidió pronunciarse, pero su mensaje sorprendió a muchos. En lugar de criticar a Nicolás Maduro, el canciller Celso Amorim expresó preocupación por el despliegue militar norteamericano, defendiendo el principio de no intervención como base de la diplomacia regional. Este posicionamiento generó un eco ambiguo. Por un lado, mostraba a Brasil como una voz cautelosa que temía una escalada bélica en sus fronteras. La contradicción se hizo más clara con las palabras del comandante de la Marina, Marcos Sampaio Güen. En contraste con la diplomacia, él recordó que la cooperación histórica entre las fuerzas navales de Brasil y Estados Unidos seguía firme. Brasil quedó atrapado entre dos realidades: la necesidad de mostrarse como mediador pacífico en la región y la presión de un aliado estratégico como Estados Unidos. Un delicado equilibrio que, en caso de estallar un conflicto abierto, podría obligarlo a tomar partido más pronto de lo que quisiera. Cuando Washington anunció una recompensa millonaria por la captura de Nicolás Maduro, el tablero político internacional se sacudió. No se trataba solo de una sanción económica o de presión diplomática. Era una invitación abierta a la cacería del líder chavista. $50 millones fueron puestos sobre la mesa, una cifra suficiente para tentar a enemigos externos, y lo más peligroso para Maduro, a miembros de su propio círculo de confianza. La estrategia de Estados Unidos buscaba desestabilizar al régimen desde adentro. Con ese incentivo, generales, funcionarios y hasta mercenarios internacionales comenzaron a ver en Maduro no a un presidente, sino a un blanco con precio. Las sospechas de traición crecieron, obligando al dictador a recluirse en búnkers secretos, cambiando de ubicación constantemente y reforzando su seguridad personal al límite. Mientras tanto, empresas militares privadas comenzaron a estudiar operaciones encubiertas para capturarlo, reduciendo la necesidad de una invasión directa. Para Trump, esta jugada significaba presionar sin arriesgar grandes bajas, utilizando el dinero como un arma tan poderosa como los misiles. Encerrado en su propio laberinto de miedo, Nicolás Maduro pasa las noches en búnkers subterráneos, alejados de la mirada pública. Cambia de refugio constantemente, temiendo que cada filtración de información sea el preludio de su captura. Para intentar blindar su poder, Maduro ha promovido a miles de militares al rango de general, repartiendo títulos como escudos de papel a cambio de obediencia.
Pero ese gesto desesperado no elimina la sospecha de que, en cualquier momento, alguno de ellos podría traicionarlo. El dictador ha endurecido su mano de hierro. Opositores encarcelados, periodistas perseguidos y ciudadanos ejecutados por desafiar la autoridad. Incluso mujeres y ancianos han sido obligados a portar armas en nombre de una defensa que pocos creen real. La imagen de un pueblo armado es en realidad un retrato de desesperación. Pero esa represión no genera obediencia, sino odio acumulado. Cada búnker donde Maduro se esconde no solo lo protege del mundo exterior, también lo aísla de la realidad. El cerco contra Nicolás Maduro ya no es una amenaza lejana, sino una realidad que se cierra con cada movimiento militar, cada sanción económica y cada deserción interna. Estados Unidos ha desplegado su poder en el Caribe con precisión quirúrgica, mientras el régimen chavista se desangra por dentro, corroído por el hambre, la represión y la traición. El pueblo venezolano, agotado tras años de sufrimiento, observa con esperanza y temor el desarrollo de los acontecimientos. Para algunos, la caída de Maduro significaría la posibilidad de reconstruir un país devastado. Para otros, el riesgo de que la intervención extranjera abra las puertas a una guerra civil aún más sangrienta. Trump, por su parte, no busca solo derrocar a un dictador, sino enviar un mensaje global. Ningún régimen que desafíe la influencia de Washington quedará impune. Por eso, retroceder no es una opción. Cada paso de esta operación parece calculado para dejar en claro que el chavismo tiene sus días contados. La gran pregunta ya no es si Maduro caerá, sino cuándo. ¿Será una operación militar fulminante de los marines? ¿Una traición interna ejecutada en silencio? ¿O la propia presión del pueblo que ya no aguanta más? Sea cual sea el desenlace, la historia se escribe en este momento, y el final del régimen parece inevitable.